Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, nuestro encuentro semanal. Hoy en una fecha realmente convulsa para el mundo, una agresión de Rusia hacia Ucrania, que esto, sin duda alguna, tiene repercusiones internacionales y que también, dicho sea de paso, ha, desplazado por un momento la información que tiene que ver con esta pandemia de COVID-19 para centrar los focos en este conflicto armado. Sin embargo, no hay que olvidar que esta pandemia no ha terminado, así que nosotros seguimos atentos a lo que sucede con esta enfermedad conocida como COVID-19. Ventilación adecuada para prevenir contagios del virus SARS-CoV-2 y el uso de cubrebocas. ¿A dónde van a parar estas medidas? Las deberemos de seguir tomando en cuenta, parte de lo que hoy le estaremos proporcionando y de lo que estaremos hablando hoy a lo largo de este programa. Y es que al día, millones de mascarillas, botes de gel antibacterial y diferentes productos de equipos de protección individual, así como aquellos utilizados en casa que sirvieron para atender a un enfermo de COVID, se desechan a la basura sin control. ¿Cómo está afectando esto al medio ambiente? De esto también estaremos hablando hoy. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional comenzaron a reclutar pacientes para encontrar un tratamiento para la atención de enfermos con COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud informa que la región de las Américas registra más muertes por COVID-19 con más de 2.500.000 personas en comparación con Asia y Europa. En el Reino Unido, a partir de hoy, terminan las restricciones sanitarias establecidas para prevenir contagios de COVID-19. La enfermedad será tratada como un padecimiento infeccioso. Nuestra compañera Isaura López Villalobos, como siempre, muy atenta, muy pendiente de las novedades, y aquí nos presenta el siguiente contexto. En el laberinto de la pandemia COVID-19 hay varias incógnitas. Aunque comienza a dar un ligero respiro a una parte del mundo, Hong Kong enfrenta un brote descontrolado de contagios, pero también deja una ola de contaminación que pudiera ser catastrófica. Los cubrebocas, las mascarillas de plástico, los guantes, las toallas desinfectantes y todos los insumos utilizados desde el surgimiento de la pandemia se vuelve un caldo de cultivo para una nueva ola de afectaciones al medio ambiente. Desde el 2020 a la fecha han surgido un sinnúmero de productos que pudieran ser los nuevos tóxicos para el agua y la tierra. Al día, millones de mascarillas, botes de geles antibacteriales y diferentes productos de equipos de protección individual, así como aquellos utilizados en casa que sirvieron para atender a un enfermo de COVID-19, se desechan a la basura sin control. Ante la falta de una política pública integral para recolectar estos productos, se podría avecinar una crisis mundial. En este tiempo ha surgido varios estudios que advierten sobre el daño ambiental. Al mes, más de 65 millones de guantes, el doble de mascarillas se desechan en los contenedores de basura y su destino daña el entorno ambiental. Estos productos están fabricados de fibras de plásticos que permanecen en el ambiente por décadas por los microplásticos. De acuerdo con un estudio publicado en Environment Advance, advierte que tan solo una mascarilla libera hasta 173,000 microfibras en el mar cada día. Estos desechos utilizados para la protección individual y de los hospitales son considerados desechos peligrosos, y al ser tirados en el bote de la basura y sin tener una política de control, se corre el riesgo de que se avecine una nueva ola de contaminantes y acelere aún más las condiciones climáticas, informó Isaura López Villalobos.
¿Por qué Hong Kong está tan presionado por COVID-19? Expertos lo explican. En algunos países ya están pasando la página de COVID, pero en Hong Kong todavía están lidiando con altos números de infecciones que presionan la capacidad de los hospitales. ¿Se espera una nueva ola en México? El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso explicó que no podemos hablar de una nueva ola en este momento, porque no hay evidencia de una variante distinta que tenga capacidad de evadir el sistema inmune. Lo que sucedió en Hong Kong y con países que tuvieron un férreo control de la pandemia en sus primeras etapas no permitió que su población desarrollara cierta inmunidad, por lo que ahora están viviendo el embate de la variante Omicron. Ahora, respecto a que el COVID se convierte en un padecimiento endémico, dijo: el que algo cambie de pandémico a endémico requiere de varias condiciones. Requiere de que la incidencia, la cantidad de casos nuevos que están presentando en proporción a la población, disminuya significativamente en conjunto con otros indicadores como la mortalidad y demás. Que se tenga un porcentaje de vacunación importante, elevado, que sean de estos indicadores, obviamente, y que las medidas emitidas por las distintas autoridades pues cambien a un modelo endémico y no pandémico o epidémico, en el cual el seguimiento y el registro de los casos ya no se dé de manera diaria, sino se haga de manera probablemente muestral y proporcional, como se hace con otras enfermedades. Citó unos ejemplos de lo que sucede con otras enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades endémicas que por el hecho de ser endémicas no quiere decir que sean menos letales o que sean menos graves. Por ejemplo, el VIH, la malaria, y producen una gran cantidad de muertes. Entonces, el que una enfermedad se considere ya endémica no quiere decir que no vaya a ser grave, que no vaya a ser importante, que no se le deba dar seguimiento. Considera que el cubrebocas se puede quedar como una medida de protección personal, no necesariamente obligatoria, que va a disminuir el riesgo de contagios, no solo de esta enfermedad, sino de otras infecciones, informó Elizabeth Ortiz. Pero no todo transcurre de la misma manera en el mundo. En Tailandia se han vuelto a incrementar los casos de COVID-19. Autoridades de Tailandia elevaron el nivel de alerta contra la COVID-19 ante el reciente aumento de contagios, que este martes rondaron los 18.400 casos y 35 muertes. La decisión, adoptada tras una reunión de los asesores contra la pandemia en el Ministerio de Sanidad, se aplica a toda la nación, aunque algunas provincias ya se encontraban en el nivel de alerta 4 sobre un máximo de 5. Las autoridades se reunirán esta semana para estudiar las posibles medidas con el objetivo de combatir el aumento de casos, entre ellas la reducción del aforo en grandes reuniones públicas, recomendar el trabajo desde casa o la prohibición en la venta de alcohol en restaurantes. De momento descartan la idea de confinar a la población, ya que consideran que el sistema sanitario se encuentra preparado ante un hipotético incremento en las hospitalizaciones. Desde el 1 de enero, Tailandia registra un creciente número de casos y acumula desde el inicio de la pandemia 2,75 millones de infectados, incluidos 22.691 muertos. Y bueno, en más información, los países de América Latina, los más afectados por esta pandemia, de acuerdo a las cifras oficiales. La COVID-19 ha provocado más muertes en las Américas que en cualquier otra región, reconoció la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Cari Setién. En el continente americano han fallecido por la enfermedad más de 2.500.000 personas y en el primer mes de 2022 han muerto más de 100.000 personas por este virus. En las últimas semanas se han registrado más de 34.000 decesos. Mientras que Europa es la segunda región más afectada en muertes, con más de 1.8 millones, y le sigue Asia con 754.000, según los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Lamenta que la llegada de Omicron tomó por sorpresa al mundo, ya que ésta se diseminó rápidamente, incluso más rápido que las otras, y se están registrando más contagios que en toda la pandemia. Aseguró que las medidas de salud pública se redujeron y las consecuencias fueron un aumento de infecciones y de muertes. Indicó que esta variante es prueba de lo rápido que la situación puede cambiar y afirmó que todavía se siente el peso de Omicron. Algunos países europeos, como Dinamarca, han levantado la mayoría de sus restricciones, incluido el uso de mascarillas en lugares públicos o la prueba de vacunación como requisito para ingresar a lugares públicos, y los funcionarios gubernamentales dijeron que ya no consideran al virus una enfermedad socialmente crítica.
Francia, Gran Bretaña y otras naciones europeas están siguiendo su ejemplo, lo que califica a la Organización Mundial de la Salud como un desacierto, informó Rocío López Fonseca. El número de casos de COVID-19 en el mundo ha registrado un descenso en los últimos días, de acuerdo a lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud. Tan solo en la última semana se registró un descenso del 21% en el número de nuevos casos de COVID-19 en el mundo, comparado al anterior, con un total de 422 millones de casos confirmados, mientras que los decesos disminuyeron en un 8%. Las muertes atribuidas al coronavirus son cerca de 6 millones. Los países con el mayor número de pérdidas humanas en las últimas semanas son Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y México. Y Australia reabre sus fronteras. Volvieron a recibir turistas después de poco más de 2 años de pandemia. Australia empieza a recibir turistas internacionales con pocas restricciones por primera vez en casi 2 años. El gobierno ha levantado por fin algunas de las medidas más duras que se han aplicado en todo el mundo contra la pandemia. Los primeros viajeros vacunados en llegar fueron recibidos en el aeropuerto de Sydney por familiares y allegados, entre koalas de juguete y los alimentos australianos favoritos. Yo vivo en Canadá y mis padres viven aquí. No he podido visitarlos desde justo antes de la COVID, así que vuelvo para una visita familiar, dice este hombre. Otros han regresado a casa para celebrar una boda muy aplazada. Dios mío, ¿cuántas veces lo hemos intentado? Tantas veces, y el hecho de que hayan abierto justo a tiempo, literalmente como 3 días antes de la boda, es increíble y es surrealista, no sé, estoy enloquecido. Western Australia, el estado más grande del continente, volverá a permitir la entrada de turistas, visitas familiares y viajes de trabajo a partir del 3 de marzo. La alegría ante el descongelamiento de algunas actividades y, por supuesto, la reapertura de algunas fronteras. Envían mensajes de ánimo para la reina Isabel II luego de confirmarse que dio positivo a COVID-19. I'm here. El Reino Unido espera la pronta recuperación de Isabel II. La reina, de 95 años, ha dado positivo en la prueba de COVID, tras lo que ha recibido numerosos mensajes de apoyo y ánimos para una rápida mejora. Al parecer, la monarca, que ha completado todas las pautas de la vacuna, se encuentra con síntomas leves similares a los de un resfriado y se espera que continúe con algunas tareas sencillas en el castillo de Windsor. Ciudadanos anónimos y líderes políticos, incluyendo el primer ministro Boris Johnson y el líder de la oposición laborista Keir Starmer, han enviado sus mejores deseos. Espero que esté bien y que no tenga síntomas realmente malos y espero que se le pase rápido. Quiero decir que todo el mundo lo ha tenido en algún momento, así que estaba destinada a tenerlo, pero espero que esté bien. Mientras esté bien y no esté con todo el mundo y lo vaya llevando, supongo que es difícil no tenerlo en este momento. Mucha gente lo ha tenido. Realmente difícil no tenerlo, así que supongo que mientras no vaya a estar gravemente enferma, estará bien. La reina Isabel es la monarca más longeva de Gran Bretaña. 2022 está destinado a ser un año de celebraciones del jubileo de platino, pero la noticia llega en un momento complejo para ella, con los escándalos que acechan a sus 2 hijos mayores, Carlos y Andrés. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más noticias. ¿Sabes qué es el manglar? Los manglares y tulares son criaderos naturales para una gran variedad de animales. Caracoles, conchas, cangrejos, jaivas, peces y camarones. Los manglares y tulares son el hogar de muchas especies de aves locales y migratorias. Existe el mangle colorado, negro, blanco y botoncillo. Cuídalo.
El mundo científico no descansa en la búsqueda de medicamentos que sean efectivos para tratar a pacientes con COVID-19. Por lo pronto, continúa el reclutamiento de personas voluntarias para probar medicamentos que puedan ayudar sobre todo en las etapas tempranas de esta enfermedad. Realizan un nuevo estudio para encontrar de una buena vez un tratamiento eficaz para tratar la COVID-19 en etapas tempranas, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional están reclutando pacientes en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza en Ciudad de México. La maestra en Ciencias con especialidad en Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Tania Smith Márquez, detalla el estudio llamado FANTACE. Desde el primer día se les da un tratamiento que consiste en la combinación de dos fármacos, favipiravir y nitazoxanida. Tenemos dos grupos. Un grupo recibe los dos fármacos, el otro grupo va a recibir favipiravir y un placebo de nitazoxanida, que quiere decir que es la pastilla pero sin la nitazoxanida. Y lo que estamos buscando es saber si la combinación de los fármacos nos ayuda a bajar la carga viral dentro de los primeros 5 días de tratamiento. Los candidatos deberán ser adultos de entre 18 a 70 años de edad, no estar embarazada ni amamantando, no padecer de enfermedad de hígado o riñón o vivir con VIH. El tratamiento dura 7 días, pero se vigilará a los pacientes durante 28 días. Lo que se busca es generar evidencia que confirme o refute la eficacia de este tratamiento combinado de favipiravir y nitazoxanida para tratar COVID-19 en sus etapas iniciales, explica. Son 28 días de vigilancia, el tratamiento dura 7 días, el paciente tiene que venir a vernos al hospital 3 veces. Cuando entra, le hacemos todas las pruebas para ver que sea elegible, le damos el tratamiento, se lo lleva a su casa, se toma todos los días un hisopado de nariz que guarda en su refrigerador, le damos unas cajitas para que guarde sus hisopados. Estos hisopados, ya que los pones en el medio le damos un tubito que tienen un medio de transporte, ese medio de transporte inactiva el virus, entonces ya no son infecciosos, ya los guardan en su refrigerador. El día 7 los traen al hospital y se les hace otro análisis para corroborar su estado físico. Vemos que sus análisis sean normales. Si por ahí hay algún parámetro raro, entonces le damos seguimiento una tercera visita, que sería a los 7 días, y después les hablamos por teléfono al día 28 para ver cómo se sienten. El protocolo consistirá en tomar muestras para monitorear el cambio en la carga viral a través de una prueba de PCR cuantitativa. Estas determinaciones se llevan a cabo en el laboratorio Heiken Enterprise. Hasta este momento se cuenta ya 41 pacientes, pero esperan reunir a 120 pacientes. Será en abril cuando se termine de analizarlos y podría ser en julio cuando tuvieran ya los resultados del estudio FANTACE, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y desde este jueves, Reino Unido anuncia que tratará a los pacientes con COVID-19 como si se tratara de una gripe. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció su nuevo plan para vivir con COVID. Confirmó que este jueves 24 de febrero terminarán las restricciones implementadas por la pandemia. La COVID será tratada como otras enfermedades infecciosas, como la gripe. Queda eliminada la obligación legal de autoaislarse, aunque aconseja quedarse en casa 5 días en caso de dar positivo. En abril, el gobierno actualizará su guía para las personas con COVID. Los pagos de apoyo para el autoaislamiento, el financiamiento para apoyo práctico y el servicio de entrega de medicamentos ya no estarán disponibles. Finaliza el rastreo de contactos de rutina, incluidos los registros en el lugar de la aplicación de los Servicios Nacionales de Salud COVID-19. Las vacunas seguirán siendo la primera línea de defensa contra COVID. El Reino Unido fue el primero en el mundo en autorizar el uso de las vacunas de Pfizer y Oxford AstraZeneca. También el primero en vacunar al 50% de su población y ha entregado el programa de refuerzo más rápido de Europa. Se administraron más de 31 millones de refuerzos en Inglaterra y casi 38 millones en todo el Reino Unido.
lo cual ayudó a romper el vínculo entre las infecciones y las hospitalizaciones. En Inglaterra, el número de casos, hospitalizaciones y muertes continúa disminuyendo y está muy por debajo de los niveles de olas anteriores, con refuerzos que ofrecen una fuerte protección contra enfermedades graves y hospitalizaciones, dijo el primer ministro. Informó Elizabeth Ortiz. Y California se prepara para una agenda preventiva de COVID-19 ante nuevos posibles brotes y otras enfermedades respiratorias. California se convierte en el primer estado de la Unión Americana en el combate a SARS-CoV-2 al darle un enfoque endémico a la pandemia, lo que significa que dará prioridad a la prevención y a la reacción rápida a los brotes por encima de los mandatos. Señaló que esto no significa un acto triunfalista, sino una nueva estrategia para cada vez más ir caminando hacia una cierta normalidad. El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que el enfoque incluye combatir la desinformación, mantener una vigilancia cautelosa en sintonía con las señales de advertencia de la próxima oleada o variante mortal. Recordó lo dicho en varias ocasiones por la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad no se va a ir. Se aumentarán las pruebas y el personal en el área donde se detecte un brote, incluidos trabajadores médicos temporales para ayudar a los hospitales sobrecargados. El plan establece objetivos específicos como almacenar 75 millones de cubrebocas, aumentar hasta 200,000 vacunas y 500,000 pruebas por día, y agregar 3,000 trabajadores médicos dentro de 3 semanas en áreas con incrementos de contagios. Por su parte, el secretario de Salud de California, Mark Ghaly, dijo que uno de los objetivos es evitar el cierre de negocios y otras acciones de largo alcance. Sin embargo, aseguró que el requisito estatal de que los vacunen contra la COVID-19 para el otoño seguirá vigente. El funcionario auguró que el mismo monitoreo constante será útil para detectar otras enfermedades respiratorias, al tiempo que ayudará a mejorar el sistema de salud pública de California, informó Rocío López Fonseca. Vamos ahora a Centroamérica. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica en Honduras, nos informa. Naomi, qué gusto escucharte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. La Secretaría de Salud inició con la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a menores de 5 a 11 años sin restricciones en los diferentes puntos habilitados en el Distrito Central. El jefe de la región metropolitana, Harry Bock, manifestó que se inició con la inmunización de los niños debido a que contamos con disponibilidad de vacunas. Se estarán aplicando durante 15 días las vacunas en los diferentes sitios habilitados hasta que cumplamos la meta a vacunar, que es de 180,000 menores en el Distrito Central, afirmó el funcionario. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19, ya se han inmunizado a más de 5.151.708 con la primera dosis, 4.449.334 con la segunda dosis y tercera dosis y refuerzo 1.202.884, siendo un total de 10.803.926 de vacunas aplicadas. Por otro lado, más de 58.754 niños de 5 a 11 años han recibido su primera dosis de vacuna contra el COVID-19. En el país se han recibido un total de 11.985.587 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. La situación en Honduras sobre el COVID-19 en lo que va de este 2002, se han procesado 90.423 muestras. De estas han resultado positivas 26.940, fallecidos confirmados 200 y fallecidos sospechosos 111. Haciendo un resumen de los casos, ya se sobrepasan los 408.456 casos positivos. Se reportan al menos 127.289 personas recuperadas, con el lamentable descenso de más de 10.671 hondureños a nivel nacional. El contagio de médicos que trabajan en primera línea de lucha contra la pandemia ha aumentado, ya que en las últimas 2 semanas más de 100 médicos han dado positivos a las pruebas, así como un aumento de las hospitalizaciones, lo que retrata la realidad del COVID-19 en Honduras. Es así que la presencia de nuevas variantes y el relajamiento de la población con las medidas de bioseguridad han detonado un nuevo repunte de la pandemia en Honduras. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad. De igual manera, acudir a la aplicación de la dosis de las vacunas y, de no ser necesario, no salir de sus casas.
Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Nos quedamos, por supuesto, con esta recomendación. Por cierto, que a poco más de un año que se aplicó la primera dosis de estas vacunas en México, hay grupos que hoy por hoy están pidiendo a las autoridades que comience la inmunización entre los más pequeños. Organizaciones de la sociedad civil exigen al gobierno mexicano a que vacune a los niños, luego que más de 1,000 menores de edad han muerto en México debido a la COVID-19. Piden que sean vacunados los niños de 5 y 14 años, como ya ocurre en otros países. En un comunicado firmado por más de una decena de organizaciones civiles, encabezadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México, las asociaciones precisaron que hasta el pasado 30 de enero, la Secretaría de Salud ha reportado 295,233 contagios, 12,977 hospitalizaciones, 971 intubaciones y 1,088 defunciones en niños de entre 0 a 17 años debido a la COVID-19. Aseguran que se ha ignorado el posible desarrollo de la COVID-19 persistente o largo y se comunica un mensaje de falsa seguridad que expone a los menores a un riesgo de contagio aún mayor. Recuerda que la vacuna Pfizer fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, por la FDA de Estados Unidos y los Centros de Control de Enfermedades de la Unión Americana para la aplicación de 2 dosis de 5 a 11 años de edad y 3 dosis de 12 a 17 años de edad, con importantes beneficios para esta población. Exigen que se diseñen las medidas de política pública en el país y que se destinen los recursos necesarios para realizar una jornada de vacunación generalizada para las niñas, niños y adolescentes en México. El país suma más de 5.36 millones de casos de COVID-19 y más de 314,000 decesos, lo que le convierte en la quinta nación del mundo con más fallecimientos por esta causa, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, informó Rocío López Fonseca. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Regresamos con mucha más información.
Se lo exponíamos ya al inicio de este espacio. ¿Qué ha pasado y qué está pasando con las toneladas y toneladas de desechos, de instrumentos, de materiales que se han utilizado a lo largo de estos poco más de 2 años de pandemia en el mundo? Y nos referimos particularmente a las mascarillas. ¿A dónde van a parar estas miles y miles de mascarillas que han sido utilizadas en el mundo? Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos cuenta más. La COVID no solo trajo una enorme presión al sistema de salud. El tamaño del problema relacionado con los residuos de la pandemia es el siguiente. 87,000 toneladas de equipo de protección personal fue enviado en 2 años de pandemia. 140 millones de kits de prueba fueron distribuidos. Podrían generar 2,600 toneladas de basura y 731,000 litros de residuos químicos. Las 8,000 millones de vacunas produjeron 144,000 toneladas de jeringas, agujas y cajas de seguridad. 30% de los establecimientos de salud no están preparados para manejar los desechos y menos la carga que significa la COVID. El análisis global de la Organización Mundial de la Salud no tiene en cuenta ninguno de los productos básicos de COVID adquiridos fuera de la iniciativa, ni los desechos generados por el público como mascarillas médicas desechables. A medida que Naciones Unidas y los países se enfrentaban a la tarea inmediata de asegurar y garantizar la calidad de los suministros de equipo de protección personal, se dedicó menos atención y recursos a la gestión segura y sostenible de los desechos sanitarios relacionados con COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Y esta información no es nueva. Desde los primeros meses de la pandemia se alertaba ya sobre la gran cantidad de desechos con motivo de esta nueva enfermedad. Mientras el mundo sigue haciendo frente al brote de coronavirus, Tailandia afronta una avalancha de desechos plásticos y mascarillas, que es un ejemplo del impacto que la pandemia ha tenido en el medio ambiente. Entre 1,5 y 2 millones de mascarillas son usadas diariamente en todo el país, y muchos no las depositan en los contenedores rojos especiales para desechos sanitarios, sino que las mezclan con otro tipo de basura. Además, entre abril y mayo, el periodo con más restricciones por la COVID-19, las empresas de comida a domicilio aumentaron exponencialmente sus pedidos, cuyo precio ha sido el aumento de hasta el 60% de los residuos plásticos solo en el mes de abril. Tailandia no cuenta con un sistema efectivo de separación de basura, y por ello la acción de su población es muy importante a la hora de poder reciclar los plásticos. Según datos oficiales, la nación genera al año unas 2 millones de toneladas de residuos plásticos, de los que se recicla solo el 25%. Las autoridades tailandesas comenzaron el año con campañas contra el plástico, como la prohibición de las bolsas de un solo uso en las tiendas, pero con la pandemia la cantidad de residuos plásticos aumentó hasta unas 3.440 toneladas diarias en abril, frente a 2.120 toneladas diarias de media en 2019. Según un artículo de la revista Science de 2015, Tailandia era el 6º país que más plástico tiraba al mar después de China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka, países donde el rápido crecimiento económico ha disparado el consumo y los desperdicios. Según los ecologistas, decenas de animales marinos, incluidos ballenas, tortugas y delfines, mueren cada año en el país asiático debido al plástico, que nunca se degrada del todo, sino que termina convertido en micropartículas que contaminan el agua y los alimentos. Ahora más que nunca, ante la lucha contra la expansión del coronavirus, también es necesario tomar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Vamos a la línea telefónica, saludamos a nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien tiene más sobre las más recientes noticias en torno a esta pandemia, pero también sobre el tema que hoy nos ocupa. Isaura, te saludamos, qué gusto escucharte, buen día. Hola Belén, auditorio, buenos días, así es, siguiendo con el tema que estamos tocando el día de hoy, que tiene que ver la relación de COVID con la contaminación atmosférica y sobre todo con otro tipo de contaminantes por los diferentes usos que hemos estado teniendo para la protección personal, como son los cubrebocas, los guantes, los medicamentos o lo que estamos consumiendo en casa cuando se atiende a un paciente. Se realizó un estudio en México que se denomina Asociación entre mortalidad por COVID-19 y contaminación atmosférica en ciudades mexicanas. Esto fue realizado por investigadores del área de salud pública del país. Están mencionando una relación principalmente de afectación importante en personas que tienen diabetes e hipertensión con la contaminación atmosférica, que tiene que ver, que tiene una relación con el dióxido de nitrógeno, que es un compuesto químico gaseoso de color
marrón amarillento formado por la combinación de un átomo de nitrógeno y 2 de oxígeno, de acuerdo al compuesto o a la definición que se establece. Entre los datos de mortalidad que se están mencionando es que los datos diarios de casos y el porcentaje de ellos con algunas comorbilidades son con obesidad, diabetes, hipertensión. De acuerdo a los resultados se obtuvieron de la base de datos del sitio oficial de coronavirus habilitado por la Secretaría de Salud Federal, y donde se menciona que se calcularon la tasa de mortalidad acumulada por 100,000 habitantes y la letalidad por el periodo de análisis, así como la razón de la tasa de mortalidad con el propósito de detectar aquellas ciudades que presentan una mayor tasa de muerte en comparación con la media nacional. Y esto también lo relacionan con las estadísticas o la encuesta nacional de nutrición y salud que se obtuvo. Algunos de los resultados que se mencionan en este análisis es que se presentó una concentración importante en algunas ciudades, entre esas se menciona a Tijuana, la Ciudad de México, el Distrito Federal, lo que es Mexicali, Puebla, Oaxaca, Nogales, Pachuca, Toluca, que fueron algunas, y Villahermosa, que fueron algunas de las ciudades que se estuvieron analizando y donde se presenta una tasa de mortalidad mayor a la media nacional. Los resultados del modelo estadístico indican una asociación entre la concentración de este tipo de dióxido de nitrógeno con lo que tiene que ver un incremento con la tasa de mortalidad, además de que tiene afectación directa con la comorbilidad de diabetes y obesidad, y que también resultaron significativamente altos. Y sobre todo se menciona pues que la contaminación atmosférica junto con lo que tiene que ver la enfermedad COVID se relaciona de manera directa y afecta a estas personas que tienen estas comorbilidades y presentan la enfermedad de coronavirus. Sí. Según los resultados presentados, la concentración de este contaminante pues resulta de mayor afectación, aunque se siguen realizando los estudios, pero sí se observa una relación directa de la contaminación atmosférica relacionado con estas enfermedades y también con COVID-19. Una afectación que estamos dando seguimiento aquí en Coronavirus y en otros espacios de que tiene Canal 44. Así es, Isaura, muy claro, muy amplio este informe que nos presentas, basado por supuesto en estudios, en análisis, una manera muy clara de ver cómo han impactado estos desechos sanitarios en el medio ambiente. Gracias, Isaura. Buenas tardes, buenos días. Que tengas muy buen día, Isaura López en Villalobos, y nos da pie precisamente el informe de nuestra compañera para saludar ya en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre, qué gusto recibirlo. Muchas gracias, Belén. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues resulta sin duda alguna paradójico, doctor. Recuerdo en aquellas etapas muy tempranas de la pandemia que veíamos estas imágenes de ciudades semivacías que redujo sustancialmente la emisión de tóxicos al medio ambiente, muchas ciudades que bajaron sus índices de contaminación, sobre todo de aire, animales que recuperaban sus espacios de los que habían sido desplazados por el avance de la humanidad. Y sin embargo, hoy, 2 años después, doctor, el panorama es distinto. Claro. Ahora son los desechos sanitarios los que vuelven a poner en riesgo el medio ambiente, doctor. Así es, Belén, un fenómeno que se veía venir. De hecho, en algún momento, durante los primeros meses de la pandemia, lo comentamos en esta mesa, la cantidad de desechos sanitarios que se estaban generando iba sin lugar a dudas a generar algún impacto en el medio ambiente. Había básicamente 2 preocupaciones. La primera de ellas era los lineamientos para el adecuado manejo de estos desechos sanitarios, desde su generación en la cama del paciente, ya fuera en su domicilio o en la cama de hospital, el manejo de estos desechos sanitarios conocidos como RPBI o biológico infecciosos peligrosos, y el otro punto era precisamente la cantidad
que seguramente iba a tener algún impacto sobre el medio ambiente. Hoy lo estamos viendo y lo acabamos de escuchar con este reportaje amplio de Isaura, en donde se da cuenta de, entre otras cosas, la cantidad, las toneladas y toneladas de este tipo de materiales, muchos de los cuales, por cierto, deben tener un destino o un procesamiento especial. Por ejemplo, muchos desechos sanitarios deben ir primero a una incineración y posteriormente a una disposición final. Entonces, sí, lo que al principio fue una reducción en el impacto al medio ambiente por menor circulación vehicular derivado de el aislamiento social, después sí se convirtió en retomar prácticamente toda la movilidad motorizada en todo el mundo y adicional a lo anterior los desechos sanitarios. Claro, doctor. Y bueno, el uso masificado de las mascarillas. Claro. Anteriormente este instrumento, por decirlo de alguna manera, que era común entre el personal médico, con excepción de algunos países, lo comentábamos también alguna vez, doctor, el caso, por ejemplo, de Japón, ¿no? Donde tienen instaurado el uso de la mascarilla desde hace ya mucho tiempo. Así es. Quizá algunos otros países, pero el hecho de la noche a la mañana, cuando se decretó, cuando se consideró que efectivamente las mascarillas reducían la posibilidad de contagio, pues estas mascarillas se hicieron masivas, se volvieron masivas, sí. Doctor. Así es, Belén. Y bueno, las personas que atendieron a disponer la mascarilla ya utilizada en una bolsa de plástico, como era la sugerencia, incrementó la contaminación, incrementó la cantidad de estos desechos. Se estima, Belén, que durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se incrementó en al menos 4 veces la cantidad de residuos biológicos peligrosos infecciosos. Esto es guantes quirúrgicos, por ejemplo, esto es mascarillas, esto es incluso caretas y gogles para la protección ocular. Esto incluyó batas de enfermos de hospital, pero también algo que fue impresionante, lo que conocemos como los equipos de protección personal para el personal de la salud. Estos equipos, que para no decir una marca, son los que nos dan cobertura general, corporal, que parecen de astronauta. Hay varias marcas comerciales y estos seguramente también contribuyeron con mucho a la cantidad de productos biológicos infecciosos, ¿no? Doctor, leía por aquí un dato de varios medios que han publicado en torno a lo que representan estos desechos para el medio ambiente y particularmente en el caso de las mascarillas hablan de que tardarían en degradarse cada una entre 300 y 400 años, lo cual para nada es una buena noticia para el medio ambiente. El mismo traje, conocido como Vitek, este traje puede tardar también esa cantidad, porque tienen mucho material plástico. Exacto. Para brindar protección, impermeabilizante, etcétera. Entonces, sí va a ser todo un reto, lamentablemente es otro de los, entre comillas, coletazos que ha venido a generar la pandemia en una situación tan delicada como es el medio ambiente. Vamos a la pausa, doctor, si le parece. Claro, regresamos con mucha más información. Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC,
y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Regresamos a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Ya antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre esta indumentaria a la que tuvimos que recurrir para protegernos de esta pandemia de COVID-19 o para protegernos en medio de esta pandemia de COVID-19. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, y me parece que vale la pena también hablar de los millones y millones de jeringas que hoy por hoy se están utilizando, doctor, para la inmunización de la población, que también son desechos sanitarios. Sí, claro. Fíjate, Belén, si analizamos la cantidad de vacunas que se han aplicado al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud así lo destaca, se han aplicado casi 11,000 millones de dosis en todo el mundo. Estos 11,000 millones de dosis, si consideramos que la mayor parte de las vacunas son de doble aplicación, de dos inoculaciones, podríamos decir así en números redondos que se habría vacunado alrededor de 5,000, 5,500 millones de personas con esquema completo en este momento. Realmente no se puede traducir así, porque primero hay vacunas de aplicación única, como es el caso de Johnson o como es el caso de CanSino, pero también hay que considerar que hay países que no han alcanzado ni un 10% de su población vacunada. Pero hablar de las dosis que se han aplicado es de esa forma: 10,500 millones de dosis hasta el día de ayer. Entonces, eso evidentemente significa 10,000 millones de jeringas con su correspondiente aguja. Significa 10,000 millones de lo que en el ámbito médico llamamos torundas, que es ya sea el fragmentito de algodón, el pedacito de algodón con alcohol o la fibra con alcohol que se utiliza para hacer la limpieza en el sitio de la inyección. Y por otro lado, los guantes que utiliza el personal de la salud, guantes que si bien no se cambian con cada paciente al momento de la aplicación de la vacuna, porque no hay necesidad de hacerlo, pero sí cada determinado número de pacientes, ¿no? El personal de la salud que está aplicando las vacunas está protegido, lógico, con cubrebocas, está protegido con careta, y ese equipo va teniendo un cambio cada determinado número de pacientes que se inoculan. Entonces, sí, estas jeringas, por ejemplo, van a ir a un proceso de incineración para una disposición final. Son lo que llamamos RPBI, residuos biológicos infecciosos peligrosos, ¿no? Porque llevan un punzocortante que es la aguja. Entonces también de alguna manera eso ha contribuido a elementos que pueden generar impacto al medio ambiente. Doctor, que esto incluso pues ha cambiado con el tiempo, ¿no? Recordábamos todavía hace
pues varios años, tal vez no muchos, porque algunos de esta generación nos tocó todavía verlo, estas jeringas que no eran desechables, que se reutilizaban. Sí. Hoy no, hoy las jeringas son desechables, hechas de plástico, lo cual pues también ha venido a incrementar pues el daño al medio ambiente. Definitivamente, y como todo producto plástico serán cientos de años los que deban transcurrir para que en su momento la naturaleza los degrade, ¿verdad? Ahí, bueno, la incineración puede ayudar un poco a que esto ocurra de forma más rápida, ¿no? O en su momento, el reciclado, la incineración podría ser de la aguja, que es el punzocortante, pero el material plástico podría ir a un proceso, por ejemplo, de reciclado, y eso podría ayudar un poco. Así es, doctor, y vale la pena también hablar en medio de este tema de otras publicaciones, doctor, que como usted decía, quizá no están directamente relacionadas con el medio ambiente, pero sí con el cuidado del aire que respiramos, y que recientemente se ha hablado sobre estos aires en lugares cerrados, doctor. Ese es todo un tema, Belén. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud, los Centros para Control de Enfermedades de Estados Unidos, los Centros para Control de Enfermedades Europeos, han hecho una serie de publicaciones muy interesantes que de hecho ya algunas han tenido aplicación como normas y otras como guías de atención a la calidad del aire en espacios cerrados para reducción del riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, incluyendo COVID. ¿Cómo surge esto? Surge porque al momento de hablar del retorno a actividades presenciales, en oficinas, en centros laborales, en escuelas, se generó la pregunta de qué tan importante era esa calidad del aire para reducir riesgos de transmisión de la enfermedad. No en todos esos espacios se puede asegurar la ventilación adecuada. La ventilación adecuada, natural, puede ayudar mucho a reducir el riesgo de transmisión de COVID, pero en un espacio cerrado, en un aula de clase que no tiene ese tipo de ventilación, la transmisión de enfermedades respiratorias puede ser importante, y no solo COVID, hay otras muchas. Entonces, ¿cuáles son los posicionamientos que está teniendo ya estas agencias internacionales? La de pedirle a los países el que pudieran implementar equipos que filtren el aire a través de ciclos en determinado número de metros cúbicos por minuto para asegurar la calidad. ¿En qué consisten estos sistemas? Estos sistemas, los ideales, porque no todos cumplen esas especificaciones, son algunos que tienen hasta 7 capas de filtrado. Una primer capa filtra partículas más grandes, la siguiente filtra partículas más pequeñas, y así sucesivamente hasta una capa que es un filtro de alta eficiencia que puede filtrar patógenos, bacterianos, hongos, virus. Y de esa manera el ciclo, estar teniendo la calidad del aire asegurada en ese espacio en donde estarán a lo mejor 30 niños, 30 jóvenes en un aula de clase que no pudo ventilarse de forma natural. Esto, Belén, creo que tiene muchísimo futuro. En algún momento escuchamos publicaciones relacionadas con la calidad del aire desde el punto de vista de la concentración de dióxido de carbono en un espacio. Eso está muy bien, pero no es lo único, porque no es conveniente que haya una concentración de dióxido de carbono en un espacio cerrado. Totalmente de acuerdo. Pero no es solamente el dióxido de carbono, no es solamente la cantidad de oxígeno en un espacio cerrado.
es muy importante la cantidad de partículas infectantes que pueden estar en un espacio cerrado, y para esto es ese tipo de equipos que ya se implementan en muchos países, que son móviles, que tienen capacidades de acuerdo también a la capacidad del espacio sujeto de filtración del aire para asegurar su calidad. Y en ese sentido, creo que, Belén, el futuro en la reducción de enfermedades respiratorias está en buena medida en este tipo de implementos, además de lo ya platicado, el espacio entre personas, el uso de mascarillas, sobre todo en aquellas personas que empiezan a tener algún síntoma de la enfermedad o de enfermedades respiratorias, pero también este tipo de equipos en aulas, por ejemplo, que puede ayudar a reducir muchísimo enfermedades respiratorias en la época en la que estas se presentan particularmente. Y es que yo creo, doctor, que como nunca antes habíamos reflexionado en torno a la situación, en la manera en que convivimos y cómo convivimos en los espacios públicos. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, doctor. Gracias como siempre por su presencia. Con todo gusto, Belén. Muchas gracias a ti. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. El coronavirus se transmite por contacto con otra persona que esté infectada y puede permanecer durante varios días dependiendo de la superficie. Hasta 4 días en madera, 4 en el vidrio, 3 en el metal o acero, 3 en el plástico y hasta 5 días en el papel. Recuerda lavarte las manos durante 30 segundos con agua y jabón y desinfecta objetos que utilices como celulares o computadoras. Es momento de ser responsables. Quédate en casa.